Encontré una caja escondida, y descubrí que mi madre me robó al nacer. Estaba limpiando el armario del cuarto de mis padres después de que mi madre falleciera. Nada raro, solo ropa vieja, papeles, fotos familiares, hasta que moví una maleta vieja y detrás de ella vi una caja de madera, cerrada con un pequeño candado oxidado. Nunca la había visto antes. Lo primero que pensé fue que sería algo de valor sentimental, o quizás algún recuerdo de mi papá, que murió cuando yo tenía 10 años. Pero algo me dijo que no debía abrirla. No sé si fue el frío que sentí en la espalda o simplemente el instinto, pero ahí estaba, una ansiedad rara, como si esa caja estuviera esperando ser abierta desde hace años. Y claro, la abrí. Dentro encontré papeles. Muchos. Certificados médicos, cartas, fotografías, pero no mías. Eran de un niño con mi mismo nombre. Mismo cumpleaños. Pero una cara completamente distinta. Me congelé. Entre los papeles, una carta firmada por alguien llamado Mónica decía algo así como, gracias por darle una nueva vida. Nunca podré olvidar el sacrificio que hiciste. Lo llamaré Daniel, como prometí. Mi nombre es Daniel. Me temblaban las manos. Empecé a sacar todo como un loco, buscando una explicación. Al fondo, una carpeta amarilla, con sellos oficiales. Adopción. Fecha, 1999. El año en que, según mi madre, yo nací. Pero eso no era lo peor. Pegado con cinta dentro de la tapa de la caja, había un pequeño papel doblado con tinta corrida. Una sola frase, escrita a mano, nunca se lo digas. Él no debe saber la verdad. No pude dormir esa noche. Me pasé horas mirando esa caja, leyendo cada documento una y otra vez, como si en algún rincón pudiera encontrar algo que dijera, tranquilo, todo es un malentendido. Pero no. Todo apuntaba a lo mismo, yo no era quien creía ser. A la mañana siguiente, fui directo al registro civil. Inventé una excusa absurda para que me dejaran ver mi acta de nacimiento. El tipo me miró raro, pero accedió. Lo que encontré me hizo tragar saliva tan fuerte que me dolió la garganta. La madre biológica en el registro no era mi madre. Ni siquiera se llamaba como ella. Y el padre, figura como desconocido. Salí de ahí en modo automático, como un zombi. No podía dejar de pensar en la carta de Mónica. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué decía que yo era un sacrificio? ¿Qué significaba eso? Volví a casa y busqué entre las cosas de mi madre, desesperado. Cajones, cajas, bolsillos de abrigos viejos. Y ahí fue cuando encontré una agenda negra. Sin nombre, sin fechas, solo escrita a mano con tinta azul. Página tras página, hablaba de mí. Pero no como un hijo. Hablaba de mí como un regalo robado. No puedo creer que lo haya hecho. Le dije que era una locura. Que no era lo que prometimos. Lo peor. Una página arrancada. Justo en medio de lo que parecía ser la confesión más grande. Estaba temblando. Llorando sin saber por qué. Mi madre, la mujer que me crió, la que me cantaba antes de dormir, la que me abrazaba cuando tenía pesadillas, ¿qué hizo? ¿De quién me robó? Pero entonces me acordé de algo. Mi tío. El hermano de mi mamá. Siempre evitaba verme. Siempre distante, frío, nervioso cuando yo estaba cerca. Y una vez, cuando tenía como 8 años, lo escuché gritándole a mi mamá en la cocina, no puedes ocultarlo para siempre. Un día, él va a preguntar. Y cuando lo haga, no cuentes conmigo. En ese momento, supe que él tenía respuestas. Y también supe que tal vez, no quería escucharlas. Le escribí a mi tío esa misma noche. Solo puse, necesito hablar contigo. Sé que me mentiste. Me respondió al instante con un, no por mensaje. Ven mañana. Solo. No me preguntó qué sabía. No me pidió detalles. Era como si lo hubiera estado esperando. Al día siguiente, me presenté en su casa. No nos veíamos desde el funeral de mi madre. Él estaba más delgado, ojeroso, como si no hubiera dormido en semanas. Me abrió la puerta sin decir nada, solo hizo un gesto para que entrara. Nos sentamos en el comedor. No me ofreció agua. No encendió la luz. Solo me miró y dijo. ¿Encontraste la caja, no? Me costaba tragar saliva. Solo asentí con la cabeza. Entonces ya sabes que no sos su hijo. Que nunca lo fuiste.
Le pregunté quién era Mónica. Le pregunté si me robaron. Si fui adoptado ilegalmente. Si mis padres verdaderos me estaban buscando. Y ahí fue cuando me lo dijo. Mónica era tu madre biológica. Una chica muy joven. Muy pobre. Mi hermana la conoció en un hospital, pero no fue una adopción. Fue algo más sucio. Algo que yo no quise saber pero que terminé ayudando a tapar. Y por eso estoy jodido. Yo no entendía. Le pregunté qué quería decir con más sucio. Ella no te entregó. Mi hermana, ella te sacó. Me levanté de la silla. Sentí que el piso se me movía. Mi madre, me secuestró. Mi tío me agarró del brazo y me miró con una cara que no le conocía. Me dijo en voz baja, como si alguien pudiera escucharnos. Cállate, Daniel. No sigas escarbando. No vas a encontrar paz. Ya hay una tumba por esto. No cabes otra. Me zafé de su mano y salí corriendo. No sabía si estaba loco o si todos a mi alrededor lo estaban. Pero algo me quedó claro ese día. Mi infancia fue un crimen. Y alguien, en algún lado, podría estar buscándome todavía. Pasé semanas en modo automático. Iba al trabajo, sonreía con mis amigos, pero por dentro era un desastre. Soñaba con esa caja. Con la cara de mi madre llorando, pero no la que me crió, sino una cara nueva, desconocida, la de Mónica. Me obsesioné. Revisé los papeles una y otra vez. En uno, al fondo de una carta, había una dirección medio borrada. Barrio humilde, en las afueras. No sabía si aún vivía allí, si estaba viva, si era siquiera real. Pero tenía que saberlo. Tomé un colectivo y caminé 10 cuadras hasta que encontré la casa. Puerta verde, rejas oxidadas. Golpeé. Nada. Golpeé otra vez. Una voz muy suave desde adentro preguntó quién era. Le dije mi nombre. Y ahí pasó algo que no voy a olvidar nunca. Se escuchó un grito ahogado. Como si a alguien se le cortara el alma en seco. La puerta se abrió apenas, y una mujer de unos 50, ojerosa, con la piel pálida y los ojos más tristes que vi en mi vida, me miró. Se quedó paralizada. Daniel. Asentí. No sabía qué decir. Ella temblaba. No, no puede ser. Dijeron que estabas muerto. Me metió adentro de la casa sin dejarme hablar. Cerró la puerta, corrió las cortinas y empezó a llorar como si le hubieran arrancado algo del pecho. Me mostró fotos. Mías. De bebé. Me contó que le dijeron que había muerto al nacer. Que nunca pudo ver el cuerpo. Que cuando fue a preguntar, le dijeron que fue un error administrativo. Que no insistiera. Pero no era un error. Mi madre adoptiva, según ella, trabajaba en el hospital. Y no era la primera vez que se perdía un bebé en esa maternidad. Entonces me dijo algo que todavía no puedo procesar del todo. Vos tenés una hermana, Daniel. Una gemela. Me sentí como si me hubieran golpeado con un ladrillo en el pecho. ¿Una gemela? ¿Dónde está? ¿La tiene alguien más? ¿También fue robada? Mónica no lo sabía. Solo supo que parió 2, pero le dijeron que uno había nacido muerto. No sabía que los 2 habíamos sido sacados. Y lo más oscuro vino después. Antes de irme, me entregó una foto vieja y me dijo. Hace años, una mujer me siguió. Me mostró esta foto y me preguntó si conocía a esta nena. Era tu hermana. La estaban buscando. Pero luego desaparecieron, y nunca más volví a saber de ellos. En la parte de atrás de la foto, había algo escrito con tinta azul. Misma sangre. Diferente destino. Pasé días mirando esa foto. Era yo. Pero no era yo. Era una nena de unos 5 años, con mi misma cara, mis ojos, mi maldita sonrisa. Había algo profundamente inquietante en ver mi reflejo, en una niña que nunca conocí. En la parte de atrás, además de la frase misma sangre. Diferente destino, había unas iniciales, y contador público. No sabía qué significaban, pero me obsesioné con ellas. Busqué en foros, en registros, pregunté en redes sociales. Hasta que una noche, alguien respondió a un post que hice en un grupo de adopciones ilegales en América Latina. Un mensaje privado. Sin nombre. Sin foto de perfil. Solo decía. Instituto de Crianza Privada. Cerrado en 2003.
Oficialmente, nunca existió. Pero los que salieron de ahí, no están bien. Mi corazón se paralizó. Empecé a tirar del hilo. El primer contador público era una especie de refugio para niños adoptados de forma irregular. Algunos decían que se trataba de experimentos psicológicos. Otros, que simplemente vendían niños a familias que no podían adoptar legalmente. Un agujero negro en el sistema, lleno de fantasmas. Y ahí, en un hilo enterrado de Reddit de hace 8 años, alguien publicó una lista incompleta de niños con registros del primer contador público. Nombre, Isabel M. Fecha de nacimiento, 1999. Notas, condiciones especiales. Gemela no registrada. No dormí en 2 días. Conseguí una dirección asociada al nombre. Un hogar para mujeres con trastornos mentales. Fui hasta allí, sin pensarlo 2 veces. Cuando pregunté por Isabel, la enfermera me miró raro. Me dijo, ¿usted es familia? Le dije que sí. Que era su hermano. Me miró con una mezcla de pena y advertencia. No habla mucho. Dibuja. Todo el tiempo. Está desconectada. Me llevaron a una sala. Y ahí la vi. Sentada en el piso, descalza, con una hoja sobre las piernas. Dibujaba casas. Pero todas estaban rotas. En llamas. Con personas adentro, gritando. Y en una esquina, en todos los dibujos, había 2 figuras. Un nene y una nena. Siempre tomados de la mano. Me arrodillé frente a ella. Dije su nombre. Isabel. Levantó la mirada. Y en el segundo en que nuestros ojos se cruzaron, supe que lo sabía. Que me reconocía. Y entonces dijo la única frase que pronunció en toda la visita. Te sacaron, y me dejaron. Después de aquella frase, te sacaron, y me dejaron, me quedé en silencio. Sentí que todo lo que había creído sobre la vida, el amor, la familia, se derrumbaba como un edificio mal construido. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que Isabel hizo después. Se levantó despacio, sin mirarme, y caminó hacia un rincón donde tenía una caja llena de dibujos. Me los fue mostrando uno a uno, sin decir nada. Todos tenían símbolos. Manchas negras. Ojos. Siempre ojos. Por todas partes. En uno, el más perturbador, había una figura de mujer. Cabello largo. Bata de hospital. Y en su vientre, dibujada con rojo, una X gigante. Abajo, en letras temblorosas, no quería que naciéramos. Me atreví a preguntarle, ¿ella te hizo daño? Isabel negó con la cabeza. Luego murmuró algo apenas audible. Ella nos escondió del hombre de las cajas. Me congelé. ¿Qué hombre? ¿Qué cajas? Ella caminó hacia su cama y sacó una pequeña cajita de metal. Muy parecida a la que yo encontré en el armario de mi madre adoptiva. La abrió, y adentro había recortes de periódico. Todos viejos. Todos con la misma noticia. Niños desaparecidos en hospitales públicos. Uno hablaba de 1999. Otro de 1998. Otro, de 2001. Nombres. Fotos. Todos menores de 1 año. Todos sin rastro. Uno de los artículos tenía un círculo rojo. En él, el nombre de una enfermera, Beatriz M. Mi madre adoptiva. Y entonces lo entendí. Ella no solo me robó a mí. Lo había hecho antes. Tal vez más de una vez. Tal vez nunca fue una madre. Tal vez fue algo más. Isabel me miró con una seriedad que no debería caber en alguien tan frágil. El hombre de las cajas la obligaba. Yo lo vi. Lo escuchaba de noche. Le daba dinero. Y le decía a quién debía sacar. A quién debía callar. Mi cabeza estaba a punto de estallar. ¿Mi madre era una secuestradora, o una pieza más de algo más grande? ¿Quién era ese hombre? Y entonces Isabel, sin levantar la voz, dijo. Él viene a verme. Todavía. A veces deja cajas en la ventana. Dibuja mi nombre. Y me dice que te está esperando. Salí del hogar temblando. No recuerdo cómo llegué a casa. No prendí la luz. No comí. No lloré. Me quedé sentado en la oscuridad, repasando cada palabra de Isabel. Te está esperando. Deja cajas en la ventana.
Me repetía eso como un mantra, como si entenderlo pudiera protegerme. Pero nada me preparó para lo que pasó después. Al día siguiente, al abrir la puerta de mi casa, había algo en el umbral. Una caja. Pequeña. De cartón marrón. Sin remitente. Solo una palabra escrita con marcador negro. Jean-Yo. Casi la pateo del susto. Mis manos temblaban. La metí adentro como si tuviera veneno. Me senté frente a ella y la abrí despacio, como si adentro hubiera una bomba. Y de alguna forma, sí la había. Adentro, había una foto mía. Actual. Sacada desde lejos. Yo, saliendo del hogar donde vive Isabel. Y otra. Yo, entrando a mi casa la noche anterior. Y otra más. Isabel. Dormida. En su habitación. Me entró una náusea tan fuerte que tuve que correr al baño. Me sentía observado, cazado. Como si el aire mismo me estuviera espiando. Pero faltaba lo peor. Debajo de las fotos, había un papel arrugado, con una caligrafía torcida. Decía: siempre supiste que no eras de ella. Ahora sabes por qué. Y abajo, con tinta roja, tu turno. Me di cuenta de algo. El hombre de las cajas no era solo una figura del pasado. Era real. Y estaba cerca. Muy cerca. Dormí con un cuchillo de cocina debajo de la almohada esa noche. No porque creyera que podía defenderme con él, sino porque necesitaba sentir que aún tenía algo de control. Estaba al borde. Entre el miedo, el delirio, y la obsesión. A las 3:17 de la mañana, escuché un ruido. Primero pensé que era un auto. Luego, como un golpeteo. Algo suave, pero constante. Me levanté, en silencio, con el corazón en la garganta. Me acerqué a la puerta. Y lo vi. Desde la mirilla, una figura parada frente a mi casa. Alto. Delgado. Capucha. Tenía algo en la mano. Una caja. No se movía. No hablaba. Solo, me miraba. Lo sentía. Tomé el cuchillo, conté hasta 3 y abrí la puerta de golpe. Pero no había nadie. Solo la caja, otra vez. Esta vez más grande. Más pesada. Y adentro. Había una cinta de casete. Sí, como las de antes. Y un reproductor viejo, de esos que ya nadie tiene. Me senté en el piso. Lo puse a reproducir. Y escuché una voz. Daniel, si estás escuchando esto, entonces ya sabes lo que hicimos. Era mi madre adoptiva. Su voz. Calma, como siempre. No fue por maldad. Fue por dolor. Él nos ofrecía lo que no podíamos tener. Hijos. Pero todo tenía un precio. En ese momento, otro audio se superpone. Más grave. Masculino. Los que son robados, deben servir. Pertenecen. No a sus familias. A nosotros. Mi sangre se heló. Vos sos el último. Tu hermana falló. Pero vos estás listo. Tiré el reproductor al suelo, lo hice pedazos. Grité hasta quedarme sin voz. Llamé a la policía. Les mostré las cajas. Las fotos. Nadie me creyó. Dijeron que era un psicótico en crisis. Que necesitaba ayuda. Y tal vez tenían razón. Porque al día siguiente, Isabel desapareció. Su habitación vacía. Sus dibujos quemados. Sin rastros. La única pista, en su ventana, una caja vacía, con mi nombre cruzado con una X. Desde entonces, no duermo igual. No hay noche en la que no sienta que alguien me mira desde la oscuridad. Que una caja aparecerá. Que una deuda se cobrará. Pero estoy listo. Porque si ese hombre vuelve, si alguna vez toca mi puerta de nuevo, no va a encontrar a un niño perdido. Va a encontrar a alguien que lo recuerda. Que lo odia. Que lo espera.